Con la paz, la Gloria gracia y a el Dios. favor de nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Sigan siendo más que bendecidos, mis amados. ¿Cómo están? Gloria a Dios. De una sonrisa, que Cristo le ama. No está frío, está bueno. Está muy agradable. Bendito sea el nombre del Señor. El fuego del Espíritu Santo nos calienta, nos motiva, nos inspira, nos levanta. Ese es el propósito, que Dios nos reúne para fortalecernos, para llenarnos, para ungirnos y para lanzarnos con una nueva expectativa. Así que tenga en este día esa expectativa de que Dios está sentado en su trono. Aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, eso es parte de la vida. Siempre lo va a haber, problemas siempre van a estar. Eso nunca se va a ir, van a haber enfermedades, van a haber noticias malas, pero también vienen noticias buenas. Sé que de eso se compone la vida. Pero nunca olvide que Jesús dijo: en mí ustedes serán más que vencedores. En el mundo podrán tener aflicción, lo van a tener, tendrán dificultades, tendrán problemas, pero confíen porque yo he vencido. Y como nosotros seguimos a un líder que venció, nos equipamos del espíritu de aquel que venció, entonces en él, diga conmigo, soy más que vencedor. Nada me puede aplastar y dejarme tirado, porque tengo el espíritu del vencedor. ¿Usted tiene ese espíritu? Denle un aplauso a él, al que le introdujo ese espíritu. Aleluya, para que usted sea más que un vencedor, más que una vencedora. Aleluya. Y esta mañana pues doy gracias a Dios una vez más por otra oportunidad que Dios nos da. Otra oportunidad que el Señor nos da de juntarnos como familia. Y en esa oportunidad que Dios nos da, pues Dios nos reúne para instruirnos, para enseñarnos, motivarnos, exhortarnos, disciplinarnos y un sinnúmero de cosas que Él sabe que nosotros necesitamos mientras estamos peregrinando aquí en esta tierra. Así, mis amados, que en este día tengo un mensaje para darle a la iglesia. Y voy a pedirle primeramente a los que nos ven que se queden ahí y escuchen lo que el Espíritu Santo habla hoy al cuerpo de Cristo. Le digo así porque voy a tocar algunos puntos que tienen que ver con religión. Y así se llama el título del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Religión versus Cristo. O sea, religión, la diferencia de religión a Cristo. Entonces, cuando hablamos de religión, mucha gente pues se siente un poco incómoda, pero voy a pedirle que le pida al Espíritu Santo, le pidamos al Espíritu Santo que nos dé la capacidad para reaccionar, para ser entendido, y entendamos de que Dios lo que quiere para nosotros es el bien. Él quiere que nosotros seamos auténticos seguidores de Cristo y que tengamos un concepto claro quién es Cristo. ¿Y por qué el Espíritu Santo está interesado en esto? Porque así yo lo percibía en mi espíritu, como no hoy en día simplemente, sino a través de todos los tiempos, hay una contradicción cuando se habla de cristianismo. Y no es la excepción que muchos lo que han cambiado es de templo, o sea, de edificio. Pero siguen en su corazón las mismas tradiciones, las mismas cosas que le enseñaron sus padres, la tradición de sus padres. Y aunque confiesan o declaran que están en Cristo, pero muchas de las veces sus hechos no son de una persona que haya sido transformada, renacida y que haya vuelto a nacer, como dice la palabra, en Cristo. Entonces, estos dilemas y estos problemas que se presentan a veces, las malas interpretaciones y un sinnúmero de cosas hacen
y traen confusión, donde es muy importante, mis amados, que en este tiempo que nosotros vivimos estemos claros de lo más importante que un ser humano puede tener aquí en la tierra después que tiene conocimiento. Creo sin duda, y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, que lo más importante que un ser humano puede tener después de haber nacido y tener conciencia es saber cuál es su destino final. Saber dónde pasará la eternidad, entendiendo primeramente que aquí en la tierra estamos de paso, en cualquier momento podemos partir de este mundo, pero entender de que nuestras vidas no se terminan simplemente cuando nuestro cuerpo sea sepultado, sino que es cuando comienza la verdadera vida, o también puede ser que continúe la verdadera muerte. Y esto es algo que todo cristiano debe tratar de entenderlo. Hablando de religión versus Cristo, o sea, religión contra un cristiano, lo que es la vida de un cristiano, vamos a usar en esta mañana el ejemplo de un hombre que con toda honestidad creo que es digno de que lo usemos para que nos abra el entendimiento de la diferencia que hay en la vida de un religioso a la vida de un seguidor de Cristo. Y nos vamos a dar cuenta a través de este personaje, que es un personaje sumamente conocido, porque es el personaje que Dios usó para escribir prácticamente casi todo el Nuevo Testamento. Y le estoy hablando de la persona del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un ejemplo, es una evidencia clara que marca la diferencia de una vida de alguien que se ha considerado una persona íntegra, una persona que se cree que lo tenía todo porque era religioso, porque ejercía con celo una religión, pero que cuando Cristo vino a su vida, la cosa fue completamente transformada. Su vida fue completamente transformada. Y ahí es donde, en ese espejo, es que Dios nos va a confrontar a nosotros si nosotros verdaderamente hemos cambiado, hemos sido transformados o seguimos ejerciendo la misma cosa que ejercíamos cuando hablamos de asuntos religiosos, ahora que estamos en Cristo. ¿Y por qué le digo todo esto, hermano? Otra vez les repito, es importante que en esta etapa de la vida en la que estamos, en la cual sin duda estamos en la recta final, donde no sabemos en qué momento vendrá el Señor a recoger el trigo, a recoger lo suyo y llevárselo a su granero, llevárselo a su presencia, para que entonces se manifieste lo que se va a manifestar y que está a punto de manifestarse. Y qué triste sería, hermano, que gente acudiendo a las iglesias cristianas sigan actuando como que no lo son, como que en su vida están haciendo un papel, diría yo, de cristiano, pero que en la esencia lo que llevan es una religión. En primer lugar, Cristo no es una religión. La religión está muy lejos de ser de Cristo. Y vamos a ver lo del apóstol Pablo. Y quiero que usted abra su Biblia. Voy a usar la versión Dios habla hoy en este día. Y vamos a ver en el libro de los Hechos, para que nosotros comencemos a ver la historia de este hombre, del apóstol Pablo. La historia de un hombre un hombre que tenía todo a su favor cuando pertenecía a la religión. Aquí en el capítulo 7 del libro de Hechos vemos una historia de un personaje llamado Esteban. Este hombre fue el primer mártir de la iglesia de Cristo.
Escuche bien, muy bien y muy importante lo que le voy a decir. Este hombre, la Iglesia Católica Romana, se ha atribuido para ello como que este fue el primer mártir de la Iglesia Católica. Esta palabra hay que contradecirla con un no, no y no. Esteban fue el primer mártir por ser un discípulo de Cristo, por ser un discípulo, un seguidor de Cristo. Y quienes los apedrearon fueron los enemigos de Cristo, los religiosos. Y vamos a ver en el capítulo 7 cómo Esteban terminó en su vida. En el versículo 54 del capítulo 7, ante todo ese capítulo, usted lo puede leer en su casa. Cuando a él lo llevan a juicio y lo van a condenar, le permiten que hable. Y él hace una historia desde el principio de todos los pasos que Dios viene dando para libertar a su pueblo, hasta llegar a la culminación del libertador que se llamó Jesucristo. Y dice aquí que cuando oían que él le mencionaba estas cosas, les rechinaban los dientes. O sea, se enfurecían porque no lo podían resistir. Y dice en el verso 54: cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigo contra él dejaron su ropa al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras los apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. El nombre Saulo es el nombre hebreo de Pablo, pero era el nombre por el cual se le llamaba al viejo Pablo, vamos a llamarle, al antiguo Pablo, el cual su nombre fue cambiado a Pablo. Pero en el verso 3 del capítulo 8 dice: mientras tanto Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlo a la cárcel. Esa era la vida del hombre que hoy tenemos, que escribe casi el Nuevo Testamento por completo. Saulo de Tarso, un criminal prácticamente, pero para él estaba honrando a Dios con eso, a su manera de pensar. Y esa es la actitud de una persona religiosa, que cree que haciendo cosas está honrando a Dios. Este hombre se convirtió en un enemigo mortal de los cristianos, de los seguidores de Jesús. Y fue tanto porque era un hombre que tenía autoridad, un hombre que tenía la facilidad para entrar donde los sumos sacerdotes, donde gente importante. Y Pablo, en su locura, fue a buscar carta de recomendación para que lo autorizaran, para él seguir entrando de pueblo en pueblo a buscar a todo lo que invocaran el nombre de Jesús. Pero ¿qué ocurrió? En el capítulo 9 vemos lo que se llama la conversión de Pablo o de Saulo. Dice en el capítulo 9: mientras tanto Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor.
Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a la sinagoga de Damasco, a buscar a los que seguían el nuevo camino. Fíjese, esta palabra, el nuevo camino, está escrita de una manera singular, porque es una manera que así se le llamaba a los seguidores de Cristo. La gente le llamaban la gente del nuevo camino. Pablo, en su afán de arrastrar y recoger personas, seguidores de Cristo, fue a buscar carta para ir a Damasco, tanto hombres como mujeres, y llevarlo preso a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien está persiguiendo. Levántate y entra a la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Pablo creía en su ignorancia que él estaba siguiendo a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Sin embargo, él está persiguiendo al mismo Cristo. Era un perseguidor del mismo Señor. Y quiero que usted preste atención a lo que el Espíritu Santo le quiere instruir en este día, porque la historia no ha cambiado. Prácticamente sigue igual. Y si usted es un seguidor de Cristo, que usted habla de Cristo, usted se dará cuenta al final de este mensaje que si estamos en lo cierto o no. Porque si usted es un seguidor de Cristo, cuando usted le toque hablar con alguien y usted habla de Cristo, usted se dará cuenta la diferencia entre ellos. Dice: los que viajaban con Saulo, estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, o sea, un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, observe bien, al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque es escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Esto le habló el Señor en la visión a Ananías. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar puso su mano sobre él y le dijo: hermano Saulo, por si acaso tú crees que soy yo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobre la vista y pueda ser lleno del Espíritu Santo. Al momento
Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escama y recobró la vista. Entonces se levantó, fue bautizado, después comió y recobró la fuerza y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Ananías fue temblando donde Saulo. Temblando porque dijo: mira, vengo aquí no por mi cuenta, sino vengo porque el Señor que se te apareció en el camino me envió aquí. Pero ya Saulo estaba más manso que un corderito, porque fueron 3 días sin comer ni beber y ciego. Cuando Ananías entró, habló, ¿y qué ocurrió? La vida de Saulo fue volteada, transformada, porque si vemos en el versículo 20 dice: luego Saulo comenzó a proclamar en la sinagoga que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían: ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrastrarlo y entregarlo a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundido a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es el Mesías. Hermano, hasta ahí se convirtió Saulo en el perseguidor. A partir de ahí se volteó la hoja. Se convirtió Saulo en el perseguido. Porque si usted comienza a leer el libro de los Hechos, a partir de ahí se podrá dar cuenta que Saulo pasó el Niágara en bicicleta. Se cumplió en Saulo lo que le dijo al Señor Ananías: ese que es un reverde, que ha matado a mis seguidores, ha matado a mis discípulos y que viene a querer seguir haciendo lo mismo, ese sabrá lo que es sufrir por mi nombre. Ahí mismo comenzó el sufrimiento de Saulo. En el capítulo 22, y esta es una enseñanza, hermano, que me tocaría mucho tiempo, pero el tiempo que me resta es imposible que le pueda instruir en todo lo que tengo que instruirle. Pero en el capítulo 22, Pablo tiene la oportunidad de presentarse después que Pablo fue por numerosas ocasiones apedreado, dejado por muerto, azotado. Tuvo la oportunidad de presentarse delante de los jefes y dar un discurso y exponer otra vez el testimonio de su conversión. En el capítulo 9, en el capítulo 22, perdón, hay algo muy importante que nos revela, que le agrega Pablo. Y dice, en el versículo 14, dice, luego añadió, o sea, después que él contó toda la experiencia que pasó en el camino a Damasco y que Ananías fue y oró por él, luego añadió, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al que es justo y oigas su voz de sus propios labios. Aquí se le agregó algo que Ananías le dijo, que el Señor le dijo que le dijera. Este hombre, para que conozca la voluntad de aquel que se te apareció, y tú simplemente no te quedarás aquí. Por eso es que Pablo es el apóstol de nosotros, el apóstol de los gentiles, así se llama. Por eso Pablo, es impresionante estudiar la vida de este hombre, hermano. Porque cuando estudiamos la vida de este hombre, y yo te recomiendo que antes de tú estudiar las cartas, que casi son todas escritas por él, que tú primeramente estudies su vida y estudies el libro de los Hechos, para que puedas tú darte cuenta lo que te quiero enseñar en este día. La diferencia que hay entre una persona religiosa y una persona que verdaderamente ha sido transformada, que ha sido nacida de nuevo y que ha sido, como dijo Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Este hombre
Este hombre que creía que agradaba a Dios con sus acciones, ahora vemos cómo Pablo cambia de una manera drástica. Un hombre que tuvo sufrimiento, pero que no le importó, porque él sabía, este hombre tuvo las revelaciones más extraordinarias que alguien en la tierra pudo haber tenido. Él narra y dice que fue trasladado al tercer cielo. Por eso vemos que en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo, haciendo referencia a su vida vieja, Pablo comienza a hablar, y de esto hablamos en día pasado, pero hoy lo vemos por otro lado. Vemos aquí en el capítulo 3 de Filipenses como Pablo, un hombre, después de ser un perseguidor, después de tener todas las credenciales de un hombre temeroso de Dios, porque Pablo no era un pecador común y corriente. Los pecados de Pablo eran porque creía que estaba haciendo un servicio a Dios con estar haciendo lo que hacía, porque era un hombre que conocía la ley, era un hombre religioso hasta manos poder. Y en el capítulo 3 de Filipenses dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito, y para ustedes es útil. Cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores. Prácticamente él está hablando de lo que él era. Cuídense de aquellos que son como yo era, de esos que mutilan el cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movido por su Espíritu, y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas, aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas. Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer. Entienda usted que la circuncisión la podemos ahora transferir como al bautismo de niño. Porque la religión, y en este caso prácticamente la religión romana católica, es una continuación de la religión fariseísta. Tiene todas las mismas cualidades de los fariseos. Es algo impresionante, hermano. Y Pablo dice: me bautizaron, vamos a decir, a los 8 días de nacido. Soy de raza israelita. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo, hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley, perseguía a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. O sea, era un hombre intachable. Era un hombre que seguía la religión de sus padres, pero al pie de la letra. Nadie se llevaba a Pablo en todo esto. Era un hombre completamente que creía, como le decía, que estaba haciendo un servicio a Dios en todo lo que hacía. Dice: pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Y aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en su sufrimiento, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. Aquí Pablo está hablando prácticamente de su vida que pasó.
de su vida pasada, pero también está hablando y considerando la diferencia de esa vida pasada a lo que ahora era en Cristo. Pablo reconoce, y esto es algo que tenemos que reconocer, lo que Pablo reconoció: no somos justificados delante de Dios por pertenecer a una religión. No somos justificados delante de Dios por nuestros propios méritos. Somos justificados delante de Dios por la fe del Hijo de Dios. Y cuando la fe del Hijo de Dios está en nosotros, entonces Dios nos ve como justos. Somos justificados por la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Esta es la diferencia de religión a cristiano. Hermano, es algo sumamente importante que nosotros tenemos que darnos cuenta. Por eso es, hermano, que los religiosos de cualquier religión no son cristianos. Escuche bien, porque todo el mundo que ejerce una religión se declaran como cristianos. No son cristianos por ejercer una religión. Un verdadero cristiano, la base del cristianismo no radica en dogma, no radica en rito, no radica en guardar cosas, no radica en querer ganarse la salvación por las obras que haga, por lo que creo que puedo hacer. La base del cristianismo radica en un hombre que bajó del cielo, se hizo un ser humano como nosotros, fue a la cruz del Calvario a dar su vida, a derramar su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la condenación eterna. Ese que fue a la cruz, bajó a la tumba, le arrebató al diablo los derechos que tenía, resucitó de entre los muertos y que hoy está sentado en el trono de Dios, intercediendo por todos aquellos que se declaran a su favor. Esos son los cristianos que tienen la capacidad de llamarse hijo de Dios por medio de aquel que venció. Ese nombre se llama Jesucristo. Jesucristo. No una religión. Les repito esto, porque mucha gente me están viendo y le pido en el Señor que no corte la comunicación, no cierre porque usted está oyendo esto. Escuche lo que Dios le está hablando, porque hay muchos religiosos sinceros, muchos religiosos que tienen un corazón que aman a Dios, pero lo están amando equivocadamente, así como lo amaba Pablo. Y Dios quiere abrirle el entendimiento, porque Dios no quiere la condenación de nadie, sino la salvación. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A eso mandó Dios a su Hijo, no a seguir ejerciendo una bendita religión, sino para que tengamos ahora, por medio de Cristo, una relación con el Dios vivo, no con el Dios que lo han pintado en muñeco y en cuantas cosas y se le inclinan a un pedazo de yeso que usted lo puede dar un metrallón y se desbarata, hermano. Oye, ¿cómo puede ser que gente que incluso dicen que creen en Dios? Pero Jesús dijo, el que busca a Dios, búsquelo en espíritu, porque Dios no puede estar impregnado en un muñeco, en un palo, en algo. Y esto hay que declararlo enérgicamente, hermano, porque estamos jugando con lo más valioso, que es la salvación. Jesús dijo, ¿de qué le sirve a un hombre si se ganara el mundo entero y al final se pierde? No le sirve de nada, hermano. Y todas estas cosas lo que están llevando es gente al infierno, hermano. No hay purgatorio. Ese es un invento para sacar dinero, para que la gente pague por oraciones, para que lo saquen del purgatorio. Eso es mentira. No hay purgatorio. La Biblia no registra purgatorio. Eso es un negocio de los hombres para ganar dinero. Ya la salvación tuvo su precio, y el precio fue la bendita sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario.
Y usted tiene que entender esto, hermano. No le cuesta nada la salvación. Solamente le cuesta creer que el Hijo de Dios dio su vida por ti. Derramó su sangre para salvarte. Es lo único que tú tienes que hacer. Después Dios se encarga de hacer lo otro. No podemos seguir con la hipocresía de que sí, todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Son hijos de Dios los que han recibido a Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo reciben, a los que creen en su nombre, dio la potestad de llamarlo hijo de Dios. Son hijos de Dios no por ellos, sino por haber recibido al Hijo. Y por Cristo, que es el Hijo unigénito de Dios, ahora todos nosotros en Cristo somos hijos y somos participantes de la familia de Dios. Nadie es familia de Dios si no es por Cristo. Y esto lo tiene que entender. Es Cristo y nadie más. Todas las religiones, sin excepción de ninguna, te hablan de que la Biblia, pero tal libro, tal cosa, pero tal cosa, un negocio, siempre lo que ellos les agregan. Los testigos de Jehová te dicen, sí, pero aquí tiene la atalaya, y así por el estilo. Doctrina del diablo, doctrina satánica, de lo cual Dios dice, ni siquiera le diga bienvenido en tu casa, porque si le dice bienvenido, te hace cómplice de ello. Cristo y nadie más. Él fue solo a la cruz y dio su vida por ti solo. Él no necesita bastones. Él no necesita ayudante. Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el único suficiente para que tú a través de Él puedas llamarte hijo de Dios y ser heredero del reino eterno del cielo. Hermano, es tiempo de abrir los ojos y es tiempo que nos demos cuenta. Si recorremos las cartas del apóstol Pablo, podemos darnos cuenta, porque ya tengo que terminar, hermano. Tengo que terminar porque así, en un rato viene otro grupo. Es impresionante, hermano, pero tenemos que continuar conociendo estas verdades que nos han metido y están en los huesos de muchos cristianos que no se quieren soltar de la costumbre y todavía están ahí, que si son salvos, que si no hago esto, que si hago esto, que si por aquí, que si por allí, que si puedo comer esto, que si no puedo comer esto, que si guardo tal día, que si guardo tal cosa. Hermano, en Cristo somos criatura nueva. En Cristo estamos completos. En Cristo ya lo tenemos todo. En Él es la plenitud. A Dios solo se le obedece por vía de Jesucristo. Y nadie diga que ama a Dios si no es por vía de Cristo. Esto es claro, hermano. Y estamos ya en la cumbre de la historia, de lo cual tenemos que ponerle claridad a estas cosas, porque vuelvo y te repito, la gente se enfurece. Mira, si tú hablas con alguien de Cristo y no puede mantener una conversación de Cristo tranquilamente, sereno y en paz, entonces no te puede llamar cristiano. Si te enfurece porque se habla de Cristo, si tu rostro se pone rojo cuando se menciona la palabra Cristo, porque tú hablas con mucha gente religiosa y habla de Dios, pero en el momento que habla de la Biblia, del Dios de la Biblia, y habla de Cristo, los rostros le cambian y se le ponen rojo. ¿Cómo se puede llamar cristiano a alguien que no puede hablar de Cristo? Es la pregunta simplemente. Es la pregunta. Si no puede hablar de Cristo, ¿cómo te puede llamar cristiano? Vamos a dejarlos ahí y continuamos la próxima. Pero le pedimos al Espíritu Santo, hermano, porque aquí yo no estoy atacando a nadie. Aquí el Espíritu Santo lo que está es abriendo el entendimiento, abriendo los ojos, para que todo aquello que quieran
verdaderamente ser salvos y llegar al cielo, dejen de jugar a la religión y se entreguen de corazón a aquel que dio su vida por ello, aquel que no escatimó que era Dios, sino que fue a la cruz a morir por tu pecado. Y dice la palabra que si lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Creerlo con el corazón, confesarlo con la boca, que Jesucristo es el Señor, es lo que te da la autorización de tú llegar a ser heredero del reino de los cielos. Al contrario, hermano, sin Cristo no hay salvación. Entiéndalo usted bien. Puede pagar todo el dinero del mundo. Si alguien se fue al infierno, no lo saca ni todos los millones que hay en el mundo. No te siga dejando engañar. Y entiende que el pago de la salvación ya se realizó en la cruz del Calvario. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta hora que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Que el Espíritu Santo nos enseñe la verdad. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Nadie puede ser libre si no ha conocido al Hijo de Dios. Seguirás siendo un esclavo de lo que el hombre te quiera decir, instruir o quererte hacer. En Cristo tenemos la verdadera libertad. Porque te repito, si el Hijo del Hombre, si el Hijo de Dios lo libertare, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Cuánto libre hay aquí en esta hora? ¿Usted está libre en el Señor? Si no está libre, libértese en esta mañana. Si todavía está fluctuando entre dos aguas, porque está mezclado entre la religión, no hay mezcla. Esa mezcla no combina. ¿Es Cristo uno o el otro? Pero no puede haber mezcla. Es un día para separar el trigo de la paja. Y simplemente, hermano, ahí, tranquilo, en su intimidad. Lo que nos ven en la casa. Si usted no ha leído la Biblia, busque una Biblia y busque al Dios de la Biblia. No el Dios que te han enseñado en cosas, el Dios que se revela en este bendito libro. La Biblia es un libro espiritual. Busca al Dios de la Biblia y encontrarás la verdad, y la verdad te hará libre. No temas en leer la Biblia. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora. Te alabo, Señor, y te bendigo. Y te doy gracias. Levante su mano y dele gracias a Dios. Si usted es uno de los redimidos, de los lavados, de los perdonados, de los que han sido aceptados y hoy son hijos de Dios, levante su mano y dele gracias a Dios. Padre, yo oro en esta hora por aquellos, Señor, que están fluctuando. Aquellos que están atados todavía a la religión y no se han soltado y han entregado su vida a Cristo. Yo te pido, Espíritu Santo, que en esta hora tú abra el entendimiento. Que en esta hora, Señor, así como tú abriste el entendimiento de Saulo, que lo convertiste en Pablo, que así tú hagas con cada uno de todos aquellos que oyen esta palabra. Señor, que tu Espíritu Santo comience a trabajar en sus corazones, que tú comiences a trabajar en su mente, que tú les hagas entender que no es tiempo de jugar al juego de la religión, sino que es un tiempo de formalizar una relación con el Dios viviente, con el Cristo de la gloria, con aquel que fue a la cruz y murió por nuestros pecados, aquel que resucitó de entre los muertos y que hoy está sentado a la diestra del trono de la gracia. Padre, en esta hora, Señor, oro por cada uno de mis hermanos. Y te pido, Espíritu Santo, que tú derrame de tu unción, que tú derrame de tu gracia, que tú derrame de tu favor, Señor.
Que tu favor sea multiplicado en la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, extiende tu mano, Señor, y trae sanidad a los que están enfermos. Trae salud, Señor. Trae liberación para los que están atados, oh Dios mío. Aquellos, Señor, que están en la oscuridad, tráelo a la luz. Espíritu Santo, tómalo. Tómalo. Quítale la escama de los ojos como le hiciste a Saulo, para que ellos puedan conocer la verdad y que la verdad los haga libre. Gracias te doy, amado Dios. Gracias, amado Salvador. Gracias por este día glorioso, Señor, que hoy nos ha permitido reunirnos para conocer tus verdades, para conocer tu palabra. Espíritu Santo, derrama de tu bendición sobre cada familia representada en cada uno de tus hijos aquí en este lugar. Yo declaro en el nombre de Jesús bendición para tu vida, salud para tu cuerpo, liberación para tu alma, fortaleza, aumento de tu fe, en el nombre poderoso de Jesús. Que todo lo que tu mano toque sea bendecido en el nombre de Jesús.